¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Agradecemos muchísimo su presencia en este 2023 y esperando que todo ese 2022 haya sido con salud, paz, amor y que las fiestas hayan sido muy adecuadas para ustedes. Y bueno, como siempre, estamos en nuestro programa Debate Fiscal. Pues ahora resulta que va a ser, no es viernes que hoy toca cuando ustedes quieran que toque. Y eso es algo bueno para ustedes y para nosotros también. Y bueno, voy a empezar a saludar a mi querido amigo, el doctor Carlos Burgoa. Carlos, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, empezando un año lleno de plagios, lleno de yo no es mía, tú ya toma, acaríciala, y bueno, de todo eso que creo que nos va a llenar de mucha diversión. Acabáramos. Bueno, Sergio, ¿cómo estás, amigo? Primero, lamentamos mucho el deceso de tu hermana y de tu mamá. Te acompañamos en tus sentimientos y qué bueno que estás aquí con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, amigo? Bien, gracias. Muy buen, ahora sí que, no sé si sea tarde, pero buen año. Y lo que comentabas, Carlos, pues es únicamente para poner un poco de pimienta a este inicio de año. Y lo demás, digo, aquí nos tocó vivir y tarde o temprano tienen que pasar cosas que tenemos presentes y al rato olvidamos. Pero lo que no podemos olvidar es que nos toca debate fiscal. Cuando ellos quieran, ¿no? Eso es muy importante también. Bueno, ¿lo puedo repetir si me toca 2 veces? No. La verdad, con una es suficiente. Eres muy fantasioso. Bueno. Bueno, no podía faltar, obviamente, aquí con nosotros mi querido amigo Francisco Javier Martínez Ibáñez. Panchito, ¿cómo estás en este año nuevo? Pues muy bien, mi querido maestro, ya tengo más vacaciones. ¿Cómo? Oh, hombre, sí. Voy a tener, es el 20% de aumento en el salario mínimo, más vacaciones, o sea, por todos lados los trabajadores estamos mejor. Dicen que no va a afectar en la inflación, dicen que no va a haber más desempleo. Uy, como que seguimos en el mundo, en un mundo raro, pero bueno. Como dicen muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa cuando es proporcional, no? Que vas a ser un finiquito, pero bueno, ya platicaremos. Vamos a vernos con ustedes todas estas afectaciones que van a tener principalmente los patrones con relación a lo que son los nuevos periodos vacacionales que entraron en vigor este año y que nos van a afectar muchísimo desde todos los puntos de vista. Este es de la Ley Federal del Trabajo, pero recuerden que tenemos contribuciones, sí, que se tienen que causar de acuerdo a la base impositiva. Pues arráncate, Pancho. Muchas gracias, mi querido maestro. Los patrones habían propuesto que hubiera un aumento al salario mínimo del 15%. Decían, oye, 9% de inflación más 6% adicional. Y dijeron, no. Dijo el PG 20%. ¿Por qué? Pues no más. Y entonces se fue el aumento del salario mínimo al 20%. Esto termina por ser un poco falaz, no es tan real ese salario mínimo al 20%. Fíjense, si tú tienes trabajadores y esos trabajadores ganan un poco más del 20% o ganan un poco más que el salario mínimo, al momento en el que el salario mínimo los alcanza, pues va a haber cada vez más y más personas que están en ese salario mínimo. Vamos a suponer que tú logras en tu empresa dar un sueldo, digamos, ajustar los sueldos por inflación, pues lo aumentarás un 8% de ese orden y entonces cada vez habrá más porcentajes. Hay un cuadro del IMCO en donde dice cuántos trabajadores por estado ganan el salario mínimo en el 2022. Ya veremos en cuanto nos den el dato del 2023, pero se va a incrementar mucho más. Fíjense, por ejemplo, en Nuevo León el 14.5% del total de trabajadores está en salarios mínimos, en Tlaxcala el 48.7%, en Chiapas el 55.2%, en Oaxaca el 43%. O sea, están los estados y este porcentaje de trabajadores que están en salario mínimo simplemente va a irse incrementando más y más y más
porque el salario mínimo está alcanzando a los sueldos. Y además, y si ganaban el año pasado un poco más del salario mínimo, ¿cuánto será pretensible que quieran aumentar? No podría ser un 20%, tal vez se ajusta y a lo mejor se vería un poco desproporcional con los que sí son del mínimo y tienen el 20%, que casi ya no acepta el Seguro Social, Sergio, gente del 20%, ¿no? Digo, del salario mínimo, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Bueno, ahí tienes el Seguro Social, es la parte del sueldo que te corresponde. Claro. Ahí no tienes vuelta de hoja y, por supuesto, estamos hablando de lo que sería el salario diario integrado, y dentro del salario diario integrado incluimos todos los conceptos, el sueldo más las prestaciones, y lo que está establecido en la Ley Federal de Trabajo, y uno de estos conceptos es exactamente la prima vacacional. ¿Qué es lo que más afecta, no? De alguna manera sí lo está afectando porque se está incrementando del 6 a 12, pues estás hablando de un incremento de un 100%, si lo quieres ver en ese sentido. Ahora, hablar de la prima vacacional y de vacaciones, no sé qué opinan ustedes, se publicó el 27 de diciembre, generó gran información en medios de comunicación, en noticieros, en lo que son periódicos, y se generó una gran cantidad de conceptos importantes y dudas en este sentido. Entonces, hablar ahorita de lo que sería la prima vacacional no es tema nuevo, pero creo que habría algunos puntos que valdría la pena precisar, acotar y hacer aclaraciones en este sentido, Jesús. Claro, recuerdan ustedes que entra en vigor a partir del 2023. Sin embargo, tenemos un pasado y un presente, porque tenemos trabajadores que van a tener, según la Ley Federal del Trabajo, después de 6 meses de haber cumplido el año, tienen el derecho de las vacaciones. Pero eso puede ser una situación montada, ¿de acuerdo? Que tenían a partir o hasta el 31 de diciembre del 2022, 6 días, y ahora si les tocan vacaciones, serían obviamente con las nuevas reglas. Claro, legalmente habría que analizar también si va a ser en parte proporcional el caso de un finiquito, de una liquidación de un trabajador que no haya tomado vacaciones y que tenga derecho a tomar la parte proporcional. Si esa parte proporcional era con un salario y ahora es con otro salario y con otro tema. ¿Cómo ves desde el punto de vista legal, doctor? Bueno, yo creo que hay que individualizar varios puntos y vale la pena considerarlos todos. Retomando lo que decía Javier, que se incrementa el salario mínimo, esto, si bien solamente se acota el salario mínimo, no deja exenta la posibilidad de que los sindicatos en sus contratos colectivos pues hagan una petición de más. Yo creo que es la lógica, que no es jurídico, pero pues se espera que así sea, y cualquier incremento sabemos que en correlativa consecuencia pues conlleva lo que es el aguinaldo y etcétera, ¿no? Una serie de prestaciones. Y cayendo en el punto específico de las vacaciones, ahí está un punto importante. La gente, porque esta reforma arranca en 2023, la gente que se sume como trabajador para 2023, pues no queda duda, le tocan los 12 días. Pero un trabajador que venga del año pasado, junto con pues la lógica inmediata pregunta será, ¿cuántas vacaciones le toca? Y la duda es, pues eso ni se pregunta, ¿no? Diría el Cruz Azul cuando va a jugar lo mismo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque tenemos un artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo que señala que ante la duda se hace la aplicación más favorable al trabajador, y me voy con esta aporía que surge. Se queda con los 6 o se cumplen los 12. Bueno, pues tan lógico, la nueva ley ya rige, él es trabajador y estaba sujeto a una relación, si las nuevas condiciones cambian a su favor, vamos, le pueden tocar. A ver, ahí, Carlos, porque ha sido duda de mucha gente. Tenemos a 2 trabajadores que terminan su primer año de trabajo. El primero lo termina el 24 de diciembre. Le tocan 6 días de vacaciones. Al segundo cumple el año el 6 de enero. A ese ya le tocan 12 días de vacaciones. O sea, por ese periodo, simplemente por haber brincado el charco del año, entonces ya le tocan las vacaciones que están vigentes en ese momento. Así es. Sí, adelante, perdón. Pero es también cuando se toma, ¿no? También que es un problema, ¿no? Independientemente de cuando lo tome.
que se tenga un periodo de 6 meses, dice la ley, que nunca se cumple, ¿no? Para que lo pueda tomar, y si los cumple, o sea, se los toma de corridito, los separa, pues esa es una situación que se puede con el patrón. Los fundamentos que yo les puedo dar es esto. El artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles dice que las leyes no están sujetas a prueba. Si seguimos hablando, el 18 ya platicábamos que hace de la interpretación más favorable, y el de la Ley Federal del Trabajo, el 18. Y el 2 de la ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales dice que todo lo que se publica es para su debido cumplimiento u observancia por particulares y debida aplicación por autoridades o juzgadores. Traducido en español, la ley es la ley. Aunque alguien diga en las mañanas, no me digan que la ley es la ley. No me vengan Sí, con que la ley es no la me ley. vengan con que la ley es la ley. Tan claro que el 19 del Código Civil Federal dice que toda resolución o acto debe ser primero conforme a la letra de la ley, ya después la interpretación y principios. Entonces, bajo esa lógica, como bien ponía el ejemplo Javier, es si alguien lo cumplió el 28 de diciembre, el año de vacaciones, pues el aniversario que cumple la empresa, pues bueno, es que en el momento estaban vigentes. Salvo que un patrón quisiera, pero por benevolencia hacerlo retroactivo, son temas que ya no le tocan al legislador. Pero si alguien los cumplió el 2 de enero, pues ese día ya rigen otras reglas. Y volvemos a la pregunta que tú hacías, al momento de lo que correspondería un efecto de indemnización y todo, ¿cómo funciona? Bueno, pues es tan sencillo como lo que estamos hablando, ¿no? ¿Ya estaba o no estaba? Vámonos a un extremo ahora diferente. El trabajador va a cumplir su año en la empresa el 5 de marzo, pero él se va a ir el día 28 de febrero. Entonces volvemos al mismo tema, o sea, ya está dentro de la temporalidad de una norma que le beneficia, independientemente de si lo toma o no, y la proporcionalidad, en el caso que corresponda a calcular, va en función de las reglas vigentes. Porque fíjate que ahora vengo de un programa en la Cámara de Comercio donde se habló de ese tema. De la parte del finiquito, vamos a hablar primero del finiquito, de que va a ser la parte proporcional que le corresponde, ¿de acuerdo? Y si hablamos de tiempos, pues si tenemos una proporción de un salario de un salario en el 2022 a uno del 2023. Obviamente lo que marca sobre pues, todo, nosotros somos simplemente contadores, no nos vamos tanto a la parte muy legal porque la desconocemos, ¿no? Básicamente. No somos expertos en eso. Pero sí es importante decir qué proporción encuentro. Porque si dice que es proporcional, entonces la proporcionalidad es con lo que yo tenía de salarios durante un tiempo y con el segundo tiempo con el nuevo salario. O, sí, claro, escúchame, no es, no, tampoco te me cotorreen, dijo, Pancho, defiéndeme por Dios santo, ve a este parcito. Oye, cualquiera se puede hacer afuera de la basílica, tampoco. No, si las mañanas pasa todo. Sí, ¿verdad? Bueno, lo hacemos como broma, pero déjenme decirle que hubo muchas preguntas de eso. Y es muy válida, ¿eh? Y aparte decías, bueno, si es en la parte proporcional, porque hablamos de un finiquito, ¿no? Y entonces, decían, obviamente, que unos decían que la parte es individual y los otros decían, no, permíteme, el derecho nace en el 2023, el derecho, entonces tendría que ser con el nuevo salario y con la nueva prima, ¿no? Mira, a reserva de que después se la fume en la corte, ¿no? Porque ya ven que duerme Sí, de claro, cucharita. La corte duerme de cucharita con el SAT y a veces con otras autoridades. Y ahora hasta con cubreojos. Con cubreojos y todo, ¿no? Bueno, yo lo vería así. Desde luego, primer punto que yo creo que conviene platicarlo a todos los que nos ven. La proporcionalidad es una palabra muy especial. Hay para que lo tomen en cuenta y lo platiquen en bodas, 15 años o si van en Uber. Está la proporcionalidad sancionadora, está la proporcionalidad constitucional, está la proporcionalidad tributaria, voy hablando de 3 ramas del derecho, y lo más importante está la proporcionalidad interpretativa. Y ahí es donde caemos. El artículo 1 de la Constitución, en su segundo párrafo, dice en el principio pro persona o pro homine, que se ha de dar la interpretación más favorable a las personas. Artículo 1 de la Constitución. Y de ahí deriva el 18 de la Ley Federal del Trabajo, que es la interpretación más favorable al trabajador. Ya no es al particular, sino al trabajador en lo individual.
Vamos a pensar en las dos opciones que hay. La proporcionalidad en razón de lo que se valía hasta el día último del año, más la proporcionalidad de lo que es de todo este año, o la proporcionalidad total. Sin adelantarme mucho, falta un tema por comentar, pero sin adelantarme mucho, ¿cuál de las dos es más favorable? Y ahí empezamos a tener una respuesta. Claro. Continuamos. La misma ley laboral, la Ley Federal del Trabajo, señala en el caso específico de las personas con un salario variable por efecto de comisiones o cualquier otra similar, que incluso me lleva a un salario base de cotización distinto del IMSS, que se debe tomar la última referencia del mes, pues en el ánimo de que es lo más representativo. Pero si eso es para salarios variables, pues el otro creo que lo diré así técnicamente. Mientras que el primero es pluritético, el del salario fijo es unitético, o sea, solo hay una hipótesis. Bajo esa lógica es un caso fácil. El principio en derecho dice in claris fit non interpretatio, o sea, no hay necesidad de interpretar. Y si aún quisiéramos interpretar de las dos opciones, ¿cuál es la que más favorece? Y ahí se responde solo. O sea, de cualquier forma. No fumen, en pocas palabras. O sea, Sí, o sea, porque de lo que acostumbran, ¿no? pareciera que la interpretación que estás proponiendo, mi querido maestro, es tipo contador, ¿no? Exacto. O sea, oye, matemáticamente, etcétera. No, aquí lo que más le convenga al trabajador se aplica y ya. Pero lo traigo a la mesa No, está bien. porque existen muchos patrones, muchos contadores, muchos que no se meten tanto como nosotros a esta parte de tan específica, ¿no? Y luego con lo que tú hablas con ese lenguaje tan raro que hasta Pancho hizo los ojos en blanco de huevo cocido. Ya Entonces, hasta ahorita supe que las tetas son hipótesis. Más o menos lo que dijo, ¿no? Sí, más o menos, pero no todas. No todas. Menos mal. Depende con qué doctor fueron. Entonces, sí es válido en el caso para que quien nos haga favor de vernos y de estar en nuestros programas. Tratamos de dar la parte más desde el punto de vista legal, que es la extraordinaria pues realmente aportación que hace el doctor Burgoa con relación a este tipo de situaciones, porque si nosotros hablamos de un finiquito, si estamos hablando de una liquidación de un trabajador en salarios variables, se toma un promedio. Sí, Pero, me explico, está bien. Pero eso ya es procedimiento normal. Sí, no me regañes delante de ellos. Perdón. Caray. Disculpa. Sí, no, por supuesto, ¿sí me explico? Entonces, muchas personas se traen a la mesa ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, no me cabe la menor duda, por supuesto, que lo que estás marcando es lo que se debe de hacer y lo que se tiene que llevar en memoria nuestros amigos cibernautas que están con nosotros, ¿no? Sin embargo, obviamente, está la situación muy complicada, no nada más ahí, sino yo la problemática, aparte de centavos y de ver cómo se hace los nuevos cálculos del Seguro Social, que entraremos después a ese tema, tenemos otra situación que también nos trae una cosa muy grave. Sergio se va 20 días, ¿de acuerdo? Ya se puso como siempre, y dice, yo me voy los 20 días. Bueno, independientemente del acuerdo, no acuerdo, o que no haya un acuerdo, que aparte tiene que estar en el contrato, y yo voy a contratar a Pancho, fíjense, o a Carlos, que está trabajando en mi empresa, y le voy a dar un sobresueldo para que siga trabajando. Aquí estamos hablando, si contrato a Pancho para esos 20 días, las pymes tendrán la capacidad de decirle al empresario, tienes que hacer un contrato por tiempo determinado para el tiempo que esté Pancho de vacaciones o por situaciones de embarazo, no me refiero a él, por supuesto. No, Sergio es el que estaba embarazado. Ok. Entonces... Perdón, soy de pecho caído. Bueno, ese Es otro un boleto. El doctor lo dijo, ¿eh? Sí. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Ahora, tú vas a realizar un trabajo que él y se te va a dar un sobresueldo.
Aquí la problemática la tenemos los contadores y sobre todo el 90 y más del 95% de las empresas que son MIPYMES y pymes, que carecen de primero de la cultura y segundo de dejar en manga ancha qué pasa con ese sobresueldo y qué pasa si lo bajo. Hago un contrato por esa situación, fíjate Carlos, hago un contrato por esa parte, por ese tiempo determinado, por ausencia, por ejemplo. De no me queda duda que tengo que hacerlo por tiempo determinado, ¿de acuerdo? Aquí el problema es que tú vas a ganar un sobresueldo, que aparte te va a jugar, obviamente, para lo que es el Seguro Social, el Infonavit y todo el atario. Ok, a ver si entendí bien. Él y yo somos trabajadores de la empresa. Sí. Javier entra de manera temporal en lo que él se ausenta, pero por otras tareas que él se me asignan a mí, yo tengo un sobresueldo, una compensación adicional. Bueno, es posible, pero aquí el tema nada más lo importante es por cuanto a la reducción posterior que pudiera darse. Entonces, la mejor manera de instrumentarse, en mi parecer, no tendría que ser a razón de sueldo, sino tendría que ser una bonificación diferente, porque el artículo 15, si no me olvido, creo que es la fracción 14, una cosa así de la Ley Federal del Trabajo, agavillado con el 35, dice que las prestaciones son irrenunciables, y lo repite el artículo 5 constitucional en el 5º párrafo. Entonces, por eso es que yo lo tendría que recibir en un concepto distinto a fin de no obligar a mi patrón, que es el 33 de la Ley Federal del Trabajo, a lo que se pacta. De tal suerte que es bien importante que si se sabe que es un sobresueldo, es un sobresueldo. Con la reforma que se dio en la época de Felipe Calderón, cuando sale de la presidencia y deja a Peña Nieto, hay otro artículo, no recuerdo con precisión cuál es, que señala que si hay actividades conexas, pero también tendría que cuidar el patrón ese tema. Primero, el concepto sin que sea conexo, porque una situación conexa o adicional es que me encargara ir por su ropa a la tintorería o cosas así. Claro. Entonces, que además me volvería de confianza. 3 puntos otra vez. El concepto, que no sea salario. Segundo, que no sea conexo. Y tercero, que ese sobresueldo por lo que voy a hacer no sea una actividad de confianza, porque entonces ya pase a otro Claro, lugar. claro. Ya, con eso. Entonces, ahora, esa es una situación, o vas después de tu tiempo de trabajo, te vas a quedar 2 o 3 horas para cumplir ese trabajo. Y aquí tenemos, yo he tenido miles de preguntas, yo creo que tú y tú también, con relación a esto, porque lo expresas y empiezan las preguntas, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué aconsejaría? Porque cualquiera diría, son horas extras. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque rebasan tu jornada normal de trabajo. De las 8 horas, ¿no? Uh-huh. Y esperemos que no venga menos de 8, porque entonces iba a ser un problemón. Entonces, sí me explico, entonces, aquí, ¿cuál es la mejor forma desde el punto de vista legal para poder proteger al empresario, o que sepa el empresario qué es lo que tiene que hacer? Bueno, yo lo vería así. Primero que nada, cualquier acuerdo que se logre con el trabajador en una relación individual, es lo que ahorita planteamos, pero bien puede suceder en una relación colectiva. Lo que debe precisarse siempre es que conste por escrito, por muchos elementos, incluido como ejemplo lo señala el artículo 14, cuando habla del esquema de servicios sobreespecializados, que siempre conste por escrito. Bueno, el 21 lo presume, la relación laboral y el contrato. Mi sugerencia sería que conste por escrito. Y si este debe ser un adendum, o lo que fuese un convenio modificatorio del contrato laboral que ya tengo, ponerlo por escrito y con la temporalidad exacta firmada por ambas partes es una situación que de inmediato se entiende. Y tendríamos que ver una doble situación. Si ese extra que me va a corresponder, desde luego tiene que estar dentro de mi jornada de trabajo, porque no cambia mi relación en los polos personales, patrón-trabajador, lo que cambia es el que hace, el polo material. Entonces, bajo esa lógica, recordemos los 4 ámbitos de la norma: personal, material, espacial y temporal. Entonces diría Juan Gabriel, con el mismo lugar y con la misma gente, ¿no? Que ya está vivo, dicen que está vivo. Obvio que estaba vivo, pero bueno. Son los mismos patrones, es el mismo lugar de trabajo y es en el mismo tiempo. Ojo, es en el mismo tiempo, lo único que va a cambiar es qué hace. Si yo le cambio al tiempo, dado que cumplo los previos, es lógico que estoy entrando a la cancha de las horas extras. Entonces, a mí como patrón me conviene analizar si ese extra que me va a hacer, ¿me lo va a hacer aquí o me lo puedo hacer en casa?
para saber si es una forma de teletrabajo. Y no obstante, aún así, recordar Porque que no está regulado. No, sí está regulado ya en teletrabajo, pero saber si es una manera, si no choca con el derecho de desconexión. O sea, todos esos temas, así en el deber ser estricto, se deben cuidar. Yo sé que si es un patrón descuidado, como la mayoría de las gentes lo ven en el país, pues les vale y nada más se queda de salivita. Pero el tema es, para los efectos de deducción, no va a quedar de salivita por el artículo 33, apartado A, fracción octava del reglamento del Código Fiscal, que dice que todo registro contable debe tener su soporte documental. Entonces, si yo llego al momento en el que querer hacer deducible una nómina y al efectos del Seguro Social llegar a lo mismo, ¿cómo puedo justificar que subió y bajó? Y segundo, ¿cómo puedo justificar que se paga y todo lo que implica si no lo dejo claro por escrito? Pero, a ver, de hecho se está dando. Y se va a dar. Digo, No hay duda. Aunque le va a tocar. aunque sea en abonos. Bueno, en abonos. Ok. Es una de las tantas cosas. Por eso toca. Va, de todos modos, si tú lo ves, requisitos de las decisiones, que tenga estrictamente indispensable, lo tienes. Que esté debidamente registrado en contabilidad. Que tenga la documentación comprobatoria. Estás hablando del CFDI. Estás hablando de que hay un contrato. O sea, tienes esa parte. Estás hablando de una porción que estás haciendo mención. En el contrato tú dices trabajador, patrón, tal sueldo. Y muchas veces en ese mismo contrato hay conceptos que se están generando que no están ahí relacionados. Entonces me parece que si lo viera yo como lo estás comentando, yo no sé si estés de acuerdo, yo dijera un poco, tiene los elementos para hacerlo deducible. Claro. O sea, lo que voy es nada más que conste por escrito para recapitular, que era uno de los que tú platicabas, que conste en contabilidad. Recordemos que contabilidad no solo es el registro, ¿no? Correcto. Sino también el documento. La problemática que yo veo es la posibilidad de ese adenda. ¿Sí me explico? De hacer ese por el tiempo determinado, porque va a haber una modificación salarial. Pero sí. es que hacemos una diferencia, volvemos al punto. Sí tendría que ser un caso específico. ¿Qué hace él que yo tengo que hacer adicional ahora? Si es un efecto, por ejemplo, de reportes o cosas así, se entiende que es una situación, ojo, que pudiera exceder de lo mío si estamos en diferentes áreas. Uh-huh. Pero si estamos en la misma área... Yo realmente no veo tema, o sea... ¿No es tema? Si Carlos se va a quedar 2 horas más para terminar la chamba de la persona que se salió de vacaciones, pues es tiempo extra, o sea, no hay de otra. Y la persona que llega, bueno, pues se le tendrá que pagar su sueldo, ¿no? Es que ahí es la extensión de tu jornada de trabajo. Pero dentro de la misma área. Esa es Porque la situación. si él está en contabilidad y yo estoy en ventas y me encargan algo diferente... A lo mejor que vaya relacionado con tu trabajo. O sea, bueno, sí es una hora extra, pero Sí. ya en sustancia ya no hago lo mismo. Digo, insisto, en un deber muy estricto. Pero si los dos somos vendedores y yo tengo que hacer los reportes que él hacía, son horas extras. O sea, depende Sí. dentro de qué. Así es. Pero sí sería conveniente de que vaya agregado al contrato, firmado, porque, y a mí lo de las horas extras se me hace totalmente lógico, porque dejas de tener las horas extras, pues ya no se te pagan. El problema es, inmediatamente se tiene que bajar el salario diario integrado y ya es menos, pero cuando él recibe una cantidad adicional, es cuando ya no se puede hacer lo que tú estás marcando, bajar el salario, ¿no? Por eso es que lo más seguro es, como bien dice Javier, si se maneja por horas extras, no entras al tema de justificar a fondo. Sí. Pero si quisieras justificar porque tienes por detrás un sindicato y temas así, o porque es muy quisquilloso, muy irregular o muy cumplida la empresa, pues entonces se hace esa adenda que como tal hace las veces de precisar el porqué. Lo más importante va a ser para lo que corresponde al IMSS, porque es un salario que al variarse, sí. O sea, como venía fijo y otra cambió. Si no es por horas extras, no lo va a entender. Exactamente. Muy bien, vámonos a corte. Hay que regresar con este rollo de los días continuos y que si son festivos y que si la Semana Santa se da como de vacaciones, que es algo que provocó que la reforma todavía no se aceptara de inmediato. Vamos a corte. Hola, ¿quieres saber si te afecta o te beneficia la modificación de la Ley Federal del Trabajo en el aspecto de vacaciones? ¿Quieres saber cómo te afecta los depósitos en efectivo que recibes en tu cuenta bancaria, realizas tandas o bien realizas ventas por catálogo?
¿Te gustaría saber cuáles son las deducciones personales que un asalariado puede incluir en su declaración anual y que podrían generarle saldo a favor? No te pierdas nuestro programa de Educarte Fiscal. Aquí, en IMEFI TV. ¿Cómo están, amigos? Quiero invitarlos al curso de obligaciones de prevención de lavado de dinero por arrendamiento de inmuebles. Si ustedes tienen arrendamientos que caen dentro del umbral de identificación de la ley antilavado de dinero, es muy importante que estén en este curso para que empiecen a cumplir en caso de no estar cumpliendo o revisen si están cumpliendo adecuadamente. Yo soy Javier Martínez, estoy certificado en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en la Unidad de Inteligencia Financiera, y seguramente lo que vamos a ver en un curso de 3 horas les va a ser de mucha utilidad. Nos vemos ahí. Que este nuevo año, uno de tus propósitos sea volverte un experto en CFDI 4.0. IMEFI te invita a que participes en su Taller Integral CFDI 4.0. En este taller integral comprenderás todos los aspectos del CFDI, a fin de implementar todos los cambios y contar con el conocimiento suficiente y actuar adecuadamente en situaciones especiales del CFDI en su versión 4.0, así como de sus complementos. No te quedes fuera y capacítate con los mejores solo en IMEFI. Para solicitar mayor información, escríbenos a nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Empezamos de nuestro corte. Bueno, como siempre seguimos aquí discutiendo algunas situaciones y lo que se trata es de que nosotros demos de alguna forma una solución más fácil, sobre todo para evitar ese tipo de, cuando es una adición al salario, ¿no? Ya lo otro sí es muy importante, que si vienen personas nuevas, pues sí tengamos el especial cuidado en que no hacer un contrato que no sea por tiempo determinado, porque al ser indeterminado, pues no es lo mismo, porque al momento del despido, pues entra con todo lo que lleva la ley, ¿no? Si no es así y hay un despido justificado o injustificado, pues obviamente sí es importante que se tomen efectos. Pero bueno, vamos a hablar de cuando llega ese tipo de vacaciones en días que son, vamos a decir, que debes de trabajar, que sea un domingo, que sea un día primero del año, cosas por el estilo, o yo veo la diferencia en que cuando necesariamente el trabajador tiene derecho a faltar, por ejemplo, la Semana Santa, ¿no? Como si fuera algo que recibe, o el 25, o cualquier otra fecha, que es la que estabas diciendo, ¿no? Sí, aquí el problema fue que la reforma a la Ley Federal del Trabajo decía que la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos, por lo menos. Y tú dices, oye, no está sencillo eso, porque en mi empresa lo que hacemos es que desde inicio de año programamos días en las que, por ejemplo, en Semana Santa, Semana Santa no es oficial, o sea, claro, no son días de descanso oficial. Habrá que empresas que los den como prestación, pero alguien decide tomar la Semana Santa a cuenta de vacaciones, o decide tomar la última semana de diciembre a cuenta de vacaciones, dependiendo de las características de cada empresa. Y entonces es muy probable que la persona que entra en su primer año tiene 6 días de vacaciones y termina tomando 8 o 10 días, ¿no? En algunas empresas, y entonces empieza a llevarse por ahí un conteo de estas vacaciones. En este caso ya tendrían que ser 12 o 14 o 16. Entonces, al último quedó ese texto, pero se complementó diciendo: dicho periodo, a potestad de la persona trabajadora, podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera. Entonces, esto sería válido. O sea, yo podría en la empresa tener mis días de vacaciones conforme a la propia empresa, que tome vacaciones generales en algunas fechas. En muchos lugares no se puede hacer eso, pero cuando se puede hacer eso, puede ocurrir.
y no se requiere necesariamente que sean días continuos, lo cual vino a solucionar un tema importante. Claro, pero imagínate tú que estás tomando los 20 días y esos 20 días son una semana antes de la última semana de diciembre. Cuando normalmente la última semana de diciembre la empresa lo da como vacaciones o lo da como un derecho del trabajador. No, Entonces pero ya ¿en está. dónde? O sea, que te den vacaciones así, solo en escuelas o en la UNAM, etcétera. No, pero como Pero estás diciendo que en una empresa que hay que chingarle todos los días para poder ganar para la nómina, mi querido maestro, A ver, pues no está fácil. estás tú marcando que hay empresas que dan la No, última semana no, de no, diciembre. no la dan a cuenta de vacaciones. Pero hay quien no la da cuenta de vacaciones, simplemente por sindicato la toman. No, pero lo que comenta Javier es muy importante. Por ejemplo, es el caso del SAT, ¿no? El SAT no es empresa privada, pero por dejar clara esa idea, Es patrón. hay empresas, conozco muchos patrones, que que así lo deciden, Semana Santa dicen para todos es de vacaciones. O sea, que es muy distinto a voy a cerrar. Claro. Es muy diferente. Entonces dicen, ese es de vacaciones. O sea, es prácticamente como decirles a todos, no se preocupen por andarse peleando en los espacios. Todos esos van de vacaciones. Y lo que dice Javier es muy correcto. O sea, la situación es regla general continuos. Pero por excepción se pueden hacer una partición atendiendo pues estas cosas que puedan existir. Sobre todo la segunda parte, no que sea el aumento. A eso se refiere, ¿no? Básicamente. Aunque desde antes ya había ciertos arreglos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando tú haces tu programa anual de vacaciones, lo que vas a poner es los días que se toman en la empresa generales, y a lo mejor llegaste ahí a 10 días de vacaciones, pero a ti te tocan 24 días de vacaciones. Bueno, tendríamos que ver contigo cómo vas a programar esos 14 días de vacaciones en donde no me afectes a mí como empresa. Oye, espérate, en esta temporada no puedes salir de vacaciones, etcétera. O sea, eso es una chamba, hay que hacer ese trabajo en cada una de las empresas para que los programas de vacaciones no quiten la continuidad del negocio, ¿no? Y fíjate que con lo que tú comentas sale algo muy evidente que lo escucho de manera común y que es un error. Cuando uno está incluso en clase, ¿no? Preguntando cuáles son las prestaciones, pues que sale que el aguinaldo, que las horas extras, y no falta el que dice vacaciones. O sea, las vacaciones no son una prestación, es el salario que no se deja de cubrir aun cuando sea ausente. De tal manera que si el día que alguien se separe del trabajo dices que yo no tomé mis vacaciones, ese no es un efecto que conlleve al extremo económico. Claro. O sea, si se tomaron o no fueron otras condiciones, porque el mismo artículo que sigue más adelante, no modificado, dice que nunca se cambian por dinero. Claro. O sea, en pocas palabras, si tú viniste a trabajar o no viniste por vacaciones, el salario nunca dejó de interrumpirse. Si tú te vas y no tomaste vacaciones, de todas formas yo no interrumpí el salario. Y creo Sí, porque que y si estás hablando del domingo, cosas por el estilo, pues es exactamente, ¿no? Porque el que trabaja 6 días tiene un séptimo día. y lo vi hasta en una sentencia, una Claro. prestación son vacaciones, económicamente no. O sea, es una situación que se va a dar, pero no la puedes cuantificar para efectos fiscales y lo que tú quieras. O sea, Pero simplemente se paga. hablas de un 25% más de prima vacacional. No. Prima es esa- diferente, la esa prima sí. es diferente, pero Esa es la parte que vacaciones... habría que diferenciar. Pues es que la gente cree que las vacaciones es una prestación económica. No. Económica, y la respuesta es no, o sea, me van a pagar aunque no vayas, es la idea. Esa es la vacación, ese es Pues exactamente. es el salario, ¿no? O sea, más bien la Es prima salario vacacional... realmente, Te pagan sin ir a trabajar. Más bien la prima vacacional la pagan aunque no tomes vacaciones o no. Ok. Que además es importante lo que dices, porque siendo lo que son las vacaciones un salario, estamos hablando de salario, tenemos la prescripción de lo que es salario, ¿de acuerdo? Que es dentro del Código Civil, creo que son 2 años, y entonces la pregunta es, si no lo tomo en el año que me corresponde, muchos dicen, ya en el siguiente, ya nada más lo que tienes derechos a la prima. Cuando realmente en el Código Civil habla que todo lo relacionado con muchas cosas, aparte del salario, pues realmente son 2 años a partir de que se deja de trabajar, ¿no? Bueno, más bien cambiar un poquito el esquema, ¿no? La prescripción se da sobre la exigibilidad que pudiera hacer el Ajá. trabajador respecto de su patrón una vez que se dan los motivos correspondientes. Ajá. Quizás fuese un poco más exacto cuando se habla de las utilidades, en tanto que se declara y pasa el tiempo y quizás no. Pero en este sentido me parece como que... ¿No? No,
o sea, no va, o sea, no pueden prescribir las vacaciones porque, pues bueno. Entonces, si no toma no durante 3 años vacaciones, puede exigir. Se van acumulando, por eso es que no sé si recuerden años atrás, que era más posible, hoy en día no por la situación que vivimos, económico me refiero, cuando a la gente se le reunían, de plano la mandaban a su casa a fuerza porque ya tenía acumulados 3 meses de vacaciones. Le pasó a un amigo mío que lo mandaron 3 meses de vacaciones, él pensó que lo iban a despedir, busca empleo en otra empresa, empieza a trabajar y cuando se le cumplen los 3 meses, pues bien lo reciben y tiene que renunciar al otro trabajo. O sea, cosa curiosa, pero que prescriban las vacaciones es como decir que prescribe mi puesto, ¿no? Pues no, sí, porque fíjate, eso que estás platicando, sí me explico. Yo creo que sí podrían prescribir, mi querido maestro. Si tú como empleado no quieres tomar vacaciones y yo como patrón te digo, oye, necesito que tomes tu periodo de vacaciones, tienes estas opciones y tú dices no quiero, yo creo que ahí el tema es que tú no quieres ejercer tu derecho, pero yo como patrón tendría que darle una patada en las narices, órale güey a vacaciones. Sí, pero se puede dar, pero los derechos no prescriben. Eso. Digo, salvo los de defensa, ¿no? Que sí me dan una fecha y no es que prescriban, sino que se termina los 30 días para ir a juicio, lo que sea, amparo 15. Pero los derechos a estar vivo, a la salud, no prescriben, ¿no? Por eso es que este es un derecho, o sea, a diferencia de la materia tributaria que se basa en obligaciones y por eso la prescripción es importante, la Ley Federal del Trabajo se basa en derechos y los derechos no prescriben. Bueno, no creo, ¿no? Ok. Que te prescribe la exigibilidad. Sí, por supuesto. Entonces, por eso hablé desde el punto de vista de las vacaciones como un salario, ¿de acuerdo? Y hice alusión a lo que marca el Código Civil de lo que prescribe en 2 años. Ojo, pero aquí recordemos el 35 de la Ley Federal del Trabajo que dice que todo lo que se devenga económicamente es irrenunciable por parte del trabajador y si ya vimos que las vacaciones no son una prestación económica, sino conceptual, en la lógica de que no me dejan de pagar salario, es imprescriptible. O sea, ahora el descanso que yo merezco, pues no me lo pueden quitar, ¿no? O sea, más bien se va juntando, pero como bien decía Javier, por eso es que la empresa se tiene que organizar con su trabajador para saber los momentos exactos de vacaciones que favorezcan recíprocamente, ¿no? Por producción, época de ventas, lo que sea. Sí, porque hay otros que también, y que no se ponen muchas veces en el contrato, es que falta el trabajador y no se le descuenta, y sin embargo se le va contando como si fueran de vacaciones, ¿no? Eso es toda la vida. Eso, ¿no? Aunque no debiera pasar, pasa. Se da porque a los dos les conviene así. Claro. Pero, pues bueno, pero sin embargo debe estar por escrito, ¿no? Lo que pasa es que al trabajador se le dice, mira, para que no se te descuente, si quieres, pídelo en el sistema que tiene la empresa a cuenta de vacaciones, por esa misma razón, para que no se te deje de pagar. Y entonces el otro acepta porque por la otra es la que por ley, pues no vienes, pues se te descuenta. Entonces, claro. Pero ya es un acuerdo, bueno, dice la propia ley laboral, creo que es el 81 en adelante, que el salario es de libre disposición del trabajador. Entonces, en esa lógica, si él la quiso negociar así por justificarse su propia falta. Correcto. Entonces, a final de cuentas, como lo que estamos hablando, lo que se le llaman ahora vacaciones dignas, y toda la justificación que dan. A final de cuentas, si lo vemos, tienes 2 artículos, los incrementos, el costo que tienes administrativo, el costo económico para el patrón. A final de cuentas, esa parte es sencilla. El problema que estamos manejando, porque lo que estabas tú planteando, creo que fue lo que se generó en parte de diciembre y parte de enero. Todavía hay muchos problemas en la parte práctica como lo estaban interpretando, pero a final de cuentas, ¿qué querríamos decir con lo que estamos mencionando? Porque vamos a salir con una gran cantidad de alternativas o posibilidades y no vamos a poder estar dando respuestas a cada uno, o en cada uno tendríamos que adaptarlo. Pero bajo esa parte, ¿cuáles serían, si quisiéramos sacar o determinar una serie de lineamientos o de una guía para quien nos está haciendo el favor de acompañarnos, cuáles serían esos puntos que deberían de observar? Porque tú has hablado de una serie de artículos
que un poco en prueba hablan del doctor y lo que estaban comentando. Si lo parafraseáramos un poco más y lo dijéramos en términos sencillos, un poco más en español, para paga. ¿Cómo lo podrías tú señalar, Carlos? Estudien. No, lo que beneficia yo creo que lo que eso es lo que beneficia al fin es lo que beneficia al trabajador. Así como la carga de la prueba corre siempre a cargo del patrón, cosa que no sucede en ningún otro juicio, lo dice el 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el que afirma debe probar, pero en lo laboral, la carga de la prueba siempre es para el patrón. Ese es importante. Ese es uno. Así como sucede así el 18 nos dice que toda duda da lugar a la interpretación más favorable del trabajador. Creo que con esa es una buena guía para que todos exijan. Y tú ya no tienes duda. Quítate la agresividad de que estudien. Pero estamos aquí y estamos, son casos hipotéticos que no son hipotéticos, realmente son cosas reales, porque la relación laboral tiene tantas situaciones tan individuales y que cada vez hay más, ¿sí me explico? Que la idea de esto es que quien nos esté viendo, tanto profesionales como empresarios, estén conscientes de todo lo que estamos platicando que pasa y que seguro han vivido o que hemos vivido en forma personal, ¿no? O dudas que les pueden surgir, es obvio, ¿no? O sea, hay una duda, como bien decía Javier, la proporcionalidad aritmética de un contador, pues no aplica desafortunadamente en lo laboral, ¿no? Por eso que ya hablábamos. Pero la duda es legítima. Claro. Que proceda o no, pues ese es el punto que hay que resolver. Tendremos entonces en todas las empresas, cada una con sus propias características, con los diferentes puestos de las personas, hacer nuestro programa anual de vacaciones. O sea, habrá que revisar cuántos años le corresponden, cuántos años puede tomar programados que tienen que ser aceptados por el propio trabajador. Se entiende que esos días no trabaja la empresa, etcétera. Y entonces, además de eso, los días que faltan, los trabajadores debieran tomarlos, ¿no? No está sencillo, somos una cultura que no toma vacaciones, ¿no? Entonces, habrá que ir cambiando en eso y, bueno, el primer paso sería que todos tuviésemos ese programa anual de vacaciones. Y hasta por competencias en las empresas, los administradores dicen, tómenlas, porque el hecho de vacacionar, más allá de lo que me cuesta económicamente y más allá de si puedo salir o no con lo que estamos viviendo, me refiero porque la economía no va muy bien, es importante por el efecto de desintoxicarse o de alguna manera eliminar esa rutina que a veces puede ser pesada y otra vez nos permite ingresar a lo que hacemos. Sí, claro. Ahora, hay una modificación también en las tablas de años, ¿no? De los números de vacaciones. Números de vacaciones, ¿no? También que es importante que hay una modificación muy importante que nos hace que también lo que tenías pensado pues se modifique, ¿no? Sí, antes en el primer año te tocaban 6 días, ahora te tocan 12 días. Si estás en el año 2 eran 8 días, ahora son 14. En el año 3 eran 10 días, ahora son 16. En el año 4 de 12 días sube a 18. Ahí solo subieron los 6 días adicionales. En el año 5, del año 5 a 9 eran 14 días, ahora son 20 días. Entonces siguen siendo 6 días adicionales, ¿no? Hasta este momento. Habrá lugares donde tengan a personas que ya tienen de 30 a 34 años de antigüedad, ¿verdad? Y a ellos les tocan 30 días de vacaciones. 30 días hábiles, que es lo que mencionabas, mi querido maestro. Pero no hábiles. Sí. No, son 30 días de calendario. No de calendario. No conforme al calendario oficial, ni tampoco de septiembre a octubre. Como dice Javier, o sea, si la empresa tiene esos días por trabajar, esos son los que descansan. O sea, el domingo que es inhábil, o el día primero del año, o el día... Puede ser así, pero por ejemplo hay empresas, recordemos que obligadamente solo es un día de descanso, que se recomienda repartir para sábado y domingo, es diferente. Los clubes de golf, por ejemplo, descansan los lunes, dado que la mayor afluencia de gente es el domingo. Entonces, ese lunes, pues no le juega de vacaciones porque todos descansan. Pero pues si le juntamos, o sea, esos son los días hábiles de la empresa. Esa sería la variante. Entonces, si estás hablando de 30 días, estás hablando realmente, si 40, son hábiles, como de 40.
Sí, bueno, ¿De acuerdo? Pero la empresa solo resiente 30 realmente, porque los días que no trabaja, pues no produce, no vende. O sea, no hay de qué. Sí, aunque paga a tiempos proporcionales, ¿no? O sea, tú dices, oye, un día en realidad, si tú trabajas un día y tienes sábado y domingo de descanso, en realidad estás trabajando 1.4 días para efectos contables, ¿no? Fíjate, Y a la inversa, si falta se le descuenta 1.4. Claro. sí, fíjate qué problemática, sobre todo para los trabajadores que tienen no un salario fijo, que se dedican a las ventas, ¿no? Porque cómo van a tomar 30 días si les tocara y que no van a hacer nada relacionado con su trabajo, que es, aparte de ser las comisiones de las ventas, ¿no? Pero volvemos al tema que decía Javier, a lo mejor a mí me conviene tomar primero 6, luego otros 6, o sea, porque yo mismo sé que me puedo privar de comisiones, de propinas, si es que soy empleado de un restaurante, entonces yo mismo me acomodaré. Algo que creo que todos podemos entender, tiendas departamentales y de autoservicio, imposible pensar en vacaciones en la época navideña. Claro, O turísticas. o turísticas, ¿no? O turísticas. Que muchas veces es cuando surgen los empleados con contratos por temporada. O gente que vende tiempos compartidos pensando que viene todo el mercado americano, que es lo común de Los Cabos. Entonces ya sabe que es en abril comúnmente por calendario de ellos, entonces ahí es cuando regresan y se van. Porque fíjate que todas estas pequeñas modificaciones hacen que la relación, independientemente de la la relación humana sea un poquito complicada, ¿no? Porque de todas maneras, uno que tiene salarios en el caso de los vendedores, pues dejan de vender 8 días. Y entonces baja no nada más eso, sino que baja también la parte monetaria, ¿no? Bueno, si venden coches no importa ya hoy en día, porque creo que hay una fila de espera de meses, ¿no? Lo digo en broma, ¿no? Pero No, sí, por sí. los chips, ¿no? Pero No, bueno, cada negocio Cada es negocio, diferente. exacto. Sí. Vamos por últimos comentarios, mi querido maestro. No, pues usted. Órale, muchas gracias. Gran parte de lo que tenemos que estar revisando con nuestros trabajadores pudiera solucionarse en un documento que sacó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de preguntas frecuentes. Si se meten en STPS, preguntas frecuentes de vacaciones, ahí tenemos una. Y voy a mencionar 2 preguntas que considero importantes. Pregunta: ¿puedo tomar vacaciones en cualquier momento del año? Y la respuesta de ellos es: los periodos vacacionales se fijan de común acuerdo entre tu patrón y tú, considerando las necesidades de servicio y el derecho que ya hayas generado para tomar vacaciones. ¿Con cuánto tiempo de anticipación debo pedir las vacaciones? El periodo de solicitud de vacaciones dependerá de las políticas, del calendario, del contrato de trabajo y o reglamento de la empresa, para lo cual prestas tus servicios. Entonces, aquí lo importante es que el trabajador no puede tomar las vacaciones simplemente diciendo, oye, mañana ahí nos vemos porque tengo vacaciones. Habrá que tener ese común acuerdo para proteger también a la empresa. como las chachas, ¿no? Así es. Sí, sí, o falto y no me lo descuentes, ¿no? Así Pero en es, fin. sí. Sergio. Bien, pues yo creo que hemos hecho una serie de observaciones y reflexiones interesantes, básicamente en la práctica, en quien están los diferentes elementos que hemos escuchado y visto. Creo que de los puntos que también hemos comentado, esos nos vienen afectados por el incremento de lo que serían las vacaciones, esos ya los tenían las gentes que venden autos y cuestiones de este tipo que hemos estado mencionando. Eso ya existe, ya lo conocemos en este sentido. Lo único que estaríamos viendo es el efecto que tendría en lo que sería el incremento en la parte vacacional. Bien, pues por mi parte, gracias, feliz año, aunque sea no sé si tarde, y a mí me podrían localizar en fiscosat-2010@hotmail.com. Adelante. ¿Y tú no quieres que te localice nadie, o qué? Sí, yo soy Javier Martínez y me localizan en Tax Day PLD México o en Asesor PLD. Perfecto. Doctor. Pues yo creo que el ejercicio que hicimos de debatir precisamente este punto ayuda, y yo creo que quede como referencia de cómo cambia la interpretación fiscal respecto de la laboral, y así nos podemos seguir con el efecto de derechos humanos, que pues es uno de ellos, el trabajo, ¿no?
así expansivo y nunca restrictivo. Y bueno, pues nada más estar muy atentos porque las variables pues siempre son motivo de distintos puntos de vista, pero la importancia no es que haya varios, sino hay que tomar el más adecuado, o diríamos de otra forma, el menos absurdo, y con eso es fácil de disipar cualquier duda. Y bueno, pues yo estoy con mi nombre, Purgatorio de Asociados, o Editores, y pues aquí le seguimos. Gracias. Bueno, ¿qué más podemos agregar? Lo que ustedes quieran agregar, porque obviamente son relaciones humanas y siempre hay muchísimas que afectan a la relación patrón-trabajador, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de qué tipo de empresa es y del humor en que nosotros vengamos también, tanto patrón como trabajadores. Es su servidor amigo José de Jesús Millarufe, soy socio director de Milla y Arufe Asociados. Mi correo es millarufe@yahoo.com.mx y en redes sociales Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Este es un nuevo tipo de programa. Las preguntas que nos hagan favor de hacernos en lo que se ve En los propios chats. En los propios chats, pues trataremos de darles una respuesta o a ver en qué forma nos podemos asesorar para hacerlo. Muchísimas gracias y no se les olvide, nos vuelva a tocar este programa cuando ustedes quieran. Siempre vamos a estar en esa red social y estamos a su disposición. Nos vemos en otro programa de que se llama Debate Fiscal.